Por un lado, vamos a incorporar algunas de las cuestiones que aparecen en los textos humanos. Hay un programa teórico que aparece el texto de Concepciones, que yo empecé a trabajar la semana pasada. Y lo que hice la semana pasada fue introducir el primer capítulo del libro de Capital, pero yo traduciéndolo en términos de funciones, que es la idea de una serie de modo de persona capitalista, es un modo de organización del tiempo, ¿no? Que es un modo de organización material de las relaciones sociales que va tomando forma a partir de una cierta experiencia de la temporalidad, ¿no? Decíamos, la construcción del tiempo como un tiempo abstracto, cuantificable, medible. Este interés en el tiempo y este modo de pensar, este modo de ver, a partir de una pregunta por la temporalidad, bueno, tiene muchas razones. Hay una razón que es que efectivamente es una teoría de la historia. La teoría de la historia supone una cierta construcción del tiempo. Pero hay otra razón, porque los capítulos se pueden leer de muchas formas, se han leído de muchas formas. Y esas formas con las que nos vemos no tienen que ver con las preguntas que nos hacemos, las preguntas de análisis que están de alguna manera empujadas por una cierta coyuntura que queremos comprender. Y hay algo, por ejemplo, sin perder referencia a algunas preguntas que nosotros su trabajo, y hay algo que se presenta fuerte en nuestra coyuntura, que es la idea de crisis. La idea de crisis siempre trae consigo una cierta experiencia de temporalidad. Tenemos un tiempo de normalidad, nadie se pregunta por el tiempo. El tiempo es una repetición, es dos cosas. El tiempo es una normalidad. Una repetición, ¿no? Ese orden de lo certero, ¿no? Podemos proyectar, porque más o menos el tiempo tiene una estabilidad, nuestra experiencia en relación con el tiempo tiene una estabilidad, y también tiene una dirección, ¿no? Una dirección que tiene que ver con una cierta expectativa socialmente compartida en torno, por ejemplo, a una idea de progreso. Lo normal es que las cosas progresen. En momentos de crisis, ¿no? Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, o por ejemplo, de Fukushima, son momentos en los que, bueno, esas certezas se vieron conmocionadas. Son momentos en los que efectivamente aparece cuestionar nuestra experiencia de la normalidad y se instalan diversas formas de darle sentido a esa experiencia de incertidumbre, aparecen en crisis. Y en muchas ocasiones eso se experimenta efectivamente como un trastornamiento del orden temporal. De diversas maneras, la incapacidad de proyectar nuestra propia vida, aparecen las preguntas, por ejemplo, respecto de si tiene sentido o no procrearse. La pregunta acerca de dónde va la humanidad, a dónde debería ir, si hay algún lugar a donde ir, si no hay algún lugar a donde ir. Pero todas esas imágenes son imágenes que de alguna manera movilizan preguntas acerca del tiempo. Por lo que muestran, en todo caso, aunque sea de un modo desplazado, más consciente, menos consciente, más reflexivo, menos reflexivo, que el tiempo no es una cosa natural. Y efectivamente creemos que estamos en el momento
caracterizado por experiencias de incertidumbre, por cierto debilitamiento de las imágenes del futuro, y se manifiestan de múltiples maneras de la producción cultural, de la percepción subjetiva, de las proyecciones biográficas, de la normalidad de las instituciones, del sentido mismo de la forma de organización social. Entonces, volvemos sobre esos textos, enfatizando en ellos lo que tienen para aportar en relación con estos temas. ¿Sí? Eso no estamos haciendo. Por eso, leemos Marx con Bostone, o enfatizamos de conocer las preguntas que tienen que ver con el problema de la temporalidad, o venimos insistiendo en pensar el funcionamiento biológico como un funcionamiento circular, ¿no? Porque esa espacialidad que llamamos círculo de la energía metafísica es también una cierta temporalización. Es un tiempo circular, ¿no? Como el mundo cerrado, es un tiempo circular. Hoy vamos a trabajar haciendo pie en un capítulo del Capital, que es el capítulo 24, sobre la llamada convención originaria, que se ha leído de múltiples maneras, que se ha leído, por ejemplo, para reforzar, para encontrar en Marx una filosofía de la historia, ¿no? De hecho, ese capítulo termina con unas frases muy fuertes en relación con eso, prácticamente consagrando lo inevitable de la transición de una sociedad capitalista a una comunista, por la lógica misma de la reproducción del capital. Eso se ha leído, por ejemplo, en una dirección de decir, bueno, Marx, preso de la concepción del tiempo de su época, es también un filósofo positivista, ¿no? Porque piensa que la historia tiene una dirección, que tiene una dirección que está ya inscrita en sus propias leyes naturales, y que más tarde o más temprano, como mismo es inevitable, ¿no? Porque se encuentra ya en germen en la sociedad capitalista, ¿no? La propia sociedad capitalista que engendra su hijo indeseado, la que engendra su propia destrucción por sus contradicciones, ¿no? Esa es una forma posible de leer ese capítulo. Hay otra forma que ha regresado bastante en nuestra coyuntura, que tiene otro sentido, que es el sentido de comprender cierto modo, cierta modulación, digamos, que adquiere el desarrollo del modo de producción capitalista en el siglo XXI, que es un modo que muchas autoras, muchos autores consideran autodestructivo. No solamente reñido con los valores de la sociedad moderna, burguesa, ¿no? La libertad, la fraternidad, el humanismo, la democracia, sino incluso autofágico, destructivo del propio capitalismo. Y entonces aparece después de la acumulación originaria para encontrar en algunos rasgos de lo que explica Marx, de lo que describe Marx, como prehistoria del capitalismo, en ese capítulo, una suerte de destino, o una suerte de regreso, ¿no? Algo así como estaríamos en un momento en el que el propio capitalismo regresa a una forma de acumulación original. La acumulación o la reproducción del capital no se da ya en los términos clásicos de la historia del capitalismo, a través de la reproducción ampliada del capital, a través de el crecimiento equilibrado de la obtención de plusvalía, a través de
el mecanismo básico de la explotación económica, la explotación del trabajo no remunerado, sino que se da de formas extraeconómicas, no a través de una violencia naturalizada, como es la violencia de la explotación económica, la violencia que supone despojar a otros del producto de su trabajo, sino bajo formas extraordinarias de violencia. Apropiación de tierras, conquistas, guerras, formas que eran propias de sociedades no capitalistas. Entonces, así también se ha puesto a leer este capítulo. Por autoras, autores, Silvia Federici, que es una de ellas, algunos de sus textos están como introducción habitual de esta semana. David Harvey es otro, que hablan de un momento, nuestro momento, el capitalismo que nos toca vivir, es un capitalismo que dice caracterizado por formas de acumulación por disposición. David Harvey, por ejemplo, en el nuevo imperialismo dice que están en crisis las formas clásicas de reproducción del capital, esas que funcionaron durante el siglo XX, y que entonces aparecen formas desesperadas de reproducción del capital. Capitalismo rapiña, lo llaman. Porque es un capitalismo que, por ejemplo, no se puede dar el tiempo de pensar la reproducción natural de la materia prima. Y entonces tiene que localizarse en ciertas zonas, fagocitarlas, destruirlas y ir a otras. ¿No? Contaminar, construido y moverse a otro lado. Porque la veracidad de la explotación nos permite una relación temporal con los procesos de regeneración del ambiente, por ejemplo. O formas de capitalismo que necesitan regresar a modalidades de explotación del trabajo presalariales, ¿no? Formas de trabajo sin esclavos, en la industria minera, en la industria textil, en la industria alimenticia, en algunas zonas del mundo. Entonces, este capítulo 24 del Capital también ha sido leído de esta manera, para pensar qué relación tiene la vida del capitalismo, su reproducción normal, tal como la conocíamos, con todas las comillas que le van a poner, de la historia de la su reproducción más o menos estabilizada, con un momento en el que la reproducción del capital parece requerir otras lógicas. Entonces, cuando trabajamos con este capítulo, estamos trabajando con todos esos problemas que venimos ordenando bajo esa convivencia de dos modos de análisis, ¿no? Que llamamos el análisis del mecanismo y el análisis del resultado. ¿Por qué? Porque cuando Harvey, por ejemplo, dice que hay que pensar esta transformación del capital, lo que está diciendo es la teoría del mecanismo que tenía, ya no me está permitiendo entender la forma que adquieren las relaciones sociales. Hay algo en la anulación del capitalismo que se está modificando. Y para entenderlo, tal vez tenga que volver a las explicaciones que tenía respecto de cómo andino el capitalismo. Cómo se conformó esa forma de sociedad que supo funcionar durante 2 siglos de un modo bastante estable. Muy buena pregunta. Eso lo vamos a dejar entre signos de pregunta. ¿Por qué? La pregunta sería: volver a los procesos históricos que dieron lugar a la conformación del capitalismo
una pregunta que se deriva de eso. El funcionamiento del capitalismo se deriva de cómo se generó el capitalismo. Y por lo tanto, ¿qué tipo de causalidad estamos suponiendo? Voy a anticipar un poco. Atención diría, leyendo juntos el capítulo 1, digo 1 y el capítulo 24, el capítulo 24 no explica el capítulo 1. ¿Sí? Te estoy diciendo que pensar, describir los procesos históricos concretos a través de los cuales apareció en la historia de la humanidad la sociedad capitalista, no me permite entender cómo funciona. Para entender cómo funciona, tengo que usar otra lógica. ¿Qué lógica? La lógica estructural. Lo digo de otra manera. La teoría del valor, el funcionamiento de la compañía, no se deriva de la conquista de América. Son dos lógicas explicativas distintas. La conquista de América, por ejemplo, es uno de los elementos que me permite entender cómo se construyeron, cómo se crearon las condiciones históricas para que haya una cantidad de mecanismos que permitiera una monetización de las relaciones sociales en la clase, por ejemplo, o una acumulación de metales que permitiera la creación de un mercado financiero. Pero eso no explica la teoría del valor. Eso no explica cómo funciona el salario como mecanismo de disposición del trabajo no remunerado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una cosa es los procesos históricos concretos, en los que puede haber el advenimiento de un tipo de sociedad que llamamos sociedad capitalista, y otra cosa es cómo explico la causalidad del funcionamiento de esa sociedad. Lo digo de otra manera. Una cosa es la pregunta por la génesis del capitalismo, y otra cosa es la pregunta por el funcionamiento del modo de producción capitalista como producción de valor. Una cosa es la teoría del valor, capítulo 1, otra es el capítulo 24. Sí. Sería como, no entiendo, o sea, hablar de la bolsa, hablar de la idea de que eliminando el funcionamiento se elimina. No, porque que yo cuente que la conquista América tuvo algo que ver con el origen del capitalismo, pues mira. Claro. O sea, que yo cuente que el capitalismo funciona con la explotación económica, es eso. Ese es el problema de la economía. Es cierto, a todos estos problemas que tenemos respecto de cómo se explicamos el capitalismo, se agrega otro problema que podríamos llamar el problema ideológico, que es cómo el capitalismo se explica a sí mismo. ¿Qué historia se cuenta? ¿No? ¿Qué razones encuentra para considerarse la forma óptima de organización de la sociedad? Podríamos ordenar así toda la conversación. Podríamos decir, tenemos un orden de razones, que son las que se da la propia sociedad capitalista, para explicar su funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, la forma de organización capitalista, que es la forma más eficiente de organización social, porque es la forma que resulta de la concurrencia, de la interacción de los intereses individuales. Y así, el capitalismo es la forma de organización que conjuga libertad individual y maximización de los recursos, maximización de las decisiones, optimización de las decisiones. ¿Sí? La teoría de la comunidad de abejas, por ejemplo, el señor que cita Marx
el capítulo anterior, el 24. No, en el 24, no, en el anterior, sí, que es Bernard Manley, un teórico que quería Smith y que luego yo con Hayek, que en este país le gusta mucho un señor que se llama Bernardo de la Vinci. ¿No? Esa es la teoría. El capitalismo es una forma óptima de organización social porque resulta de la concurrencia de los intereses individuales y permite la optimización de los recursos. Esa es una razón principal del capitalismo. Tenemos una historia que se explica el capitalismo, de dónde nació el capitalismo. Por ejemplo, nació de la incorporación del principio de racionalidad social, de una incorporación de la razón científico-tecnológica a la vida social a través de instituciones modernas, que permitieron ir mejorando, traduciendo el conocimiento de confort a las mayorías, civilizando a las distintas sociedades, eliminando las formas modernas no democráticas, esclavistas. ¿No? Una teoría del progreso de la historia, de la humanidad, que va adquiriendo grado de civilización creciente. ¿Qué dice Marx? Al final de uno de los capítulos de la ideología alemana. Cualquier almacenamiento sabe distinguir entre lo que un hombre dice ser y lo que verdaderamente es. ¿No? Entonces, principio básico de la crítica de la ideología y por lo menos sospechar de los modos en los que la sociedad se aplica a sí misma. Eso es lo que hace Marx con el capítulo 1 de Capital, donde va a poner en cuestión esa idea de que el óptimo social resulta naturalmente de la concurrencia de los intereses individuales. Eso es lo que hace Marx con el capítulo 1. Y produce la teoría del valor. Es una teoría que dice que los intereses individuales son un efecto estructural y un modo de organización social que excede la voluntad de los individuos y que se impone a ellos bajo la forma de sus intereses individuales. Y en el capítulo 24, ¿qué va a decir? La sociedad moderna capitalista no es el resultado de un proceso de civilización e incorporación de criterios racionales y modernos crecientes en la historia de la humanidad. Es el resultado de la destrucción del despojo y de la violencia. Hasta acá estamos más o menos con el esquema que queremos armar. Vamos a ir de a poco. Al ubicar el problema de lo que vemos en este capítulo 24, entonces, vamos a retomar algo de lo que introdujimos de Boston la semana pasada, que no sé si yo sigo claro. En uno de los capítulos que tenemos de ese texto, que yo diría lo siguiente: no enloquezcan si Boston les resulta súper ajeno, si les parece que es muy hermoso, que no ayuda a entender. Está puesto para contribuir a leer ese capítulo 1 del Capital. ¿Sí? Si leen el Capital pero el Capital y lo entienden y les hace sentido, y Boston les parece un delirio, olviden Boston. ¿Sí? ¿Ah?
Lo pusimos porque nos parece que, sobre todo, ese capítulo donde muestra cómo se va construyendo la idea de tiempo, diálogo con otras materias, bueno, puede hacer algún sentido, pero quienes no usaron esas materias o de por sí ya entienden, ya han leído el primer capítulo capital y lo comprenden, con esa clase. ¿Sí? Hay una idea de esto que me parece que sirve para contar, que es la diferencia entre valor y riqueza. Otra de las formas como se presenta la sociedad capitalista de sí misma. ¿Cuál es el objetivo del modo de organización social capitalista? Bueno, producir riqueza para distribuirla socialmente, producir bienes que responden a necesidades sociales. Eso sería la riqueza. ¿Sí? Lo que vemos es que eso o funciona muy mal o no estaría aconteciendo, ¿no? Sería su problema. Pero supongamos que el capitalismo es eso, un modo de producir riqueza en la sociedad a través de una cierta articulación entre fuerzas vivas, trabajo humano y conocimientos científico-tecnológicos incorporados en maquinaria, ¿sí? Y materia prima, ¿sí? Con eso se produce. Y cuanto más se produce, mejor funciona la economía capitalista. En un sentido eso es así, pero ese es el sentido de lo que podríamos llamar el punto de vista del uso, ¿sí? Producir bienes de uso para satisfacer necesidades. Y podríamos decir también el punto de vista de una consideración técnica de la división social del trabajo, ¿no? Cómo se reparten los lugares, qué tipo de tecnología se incorpora, bueno, eso responde a criterios exclusivamente técnicos, de eficiencia, de tecnología, ¿sí? La mejor máquina para producir mejor, y producir mejor quiere decir producir más es para que la producción llegue a más gente o satisfaga mejor más necesidades. ¿Sí? Esa es una forma de comprenderlo. Lo que incorpora Marx es otra forma de comprenderlo, que es la teoría del valor. Lo que dice Marx es la sociedad capitalista no se organiza en base a un objetivo que es la producción de riqueza. La riqueza sería en todo caso cuánto produce una sociedad, cuántos bienes produce. La teoría del valor viene a responder otra cosa, es el modo como produce. El modo, cuando hablamos de teoría del valor, estamos tomando a la sociedad capitalista a partir de la forma que asumen las relaciones sociales para producir. No de cómo se produce en términos técnicos y cuánto se produce en términos de riqueza, sino el modo de producción, el modo que adquieren, la forma que adquieren las relaciones sociales para producir esos bienes. Esa forma que adquieren las relaciones sociales, o las relaciones materiales de producción, entonces, nos permite comprender una objetividad social, formas que adquieren condiciones sociales para producir materialmente la vida social, permiten reconstruir la objetividad social en términos relacionales, como relaciones de producción. No como productos, ni como cantidad de productos, ni como tecnologías, sino como relaciones de producción. Responde a una exigencia que es la de la valorización del capital. No la transformación de materia prima en producto, ni en uno ni en muchos, no la satisfacción de necesidades sociales, sino la valorización del capital. Que el capital produzca más capital.
la acumulación de trabajo excedente. Proceso de valorización del capital precisa de la extracción y acumulación de trabajo vivo bajo la forma de trabajo muerto. ¿Cómo se extrae el trabajo vivo? Pagando por el tiempo de trabajo menos de lo que el tiempo de trabajo produce. ¿Sí? Eso es lo que va. Esto supone que a escala social la valorización del capital, la apropiación del trabajo excedente, requiere garantizar una relación equilibrada, pero creciente, entre diferentes elementos que participan del proceso de producción: materias primas, tecnología, maquinaria, instrumentos y fuerza de trabajo. El problema es que en el corto plazo, las materias primas y la tecnología, desde el punto de vista del objetivo de la valorización, son variables que se mantienen permanentes. Una determinada sociedad cuenta con un cierto estado de desarrollo tecnológico y cuenta con una determinada forma y cantidad de acceso a materias primas. La única variable dependiente es la. Exacto, es la. Hay una relación, entonces, entre el mantenimiento y la reproducción de la composición del capital y el control de la reproducción de la fuerza de trabajo. Podríamos decir que a fines del siglo XIX el problema de la reproducción de la fuerza de trabajo aparece bajo la forma de la llamada cuestión social, ¿sí?, de la que tanto se ocupó la sociología. Aparece la cuestión social de algo que, sin embargo, en muchos aspectos es considerado una cuestión natural, ¿no?, que es la reproducción de la vida.
Lo que Marx plantea en el capítulo anterior, el capítulo 24, el capítulo 23, es justamente cómo se va produciendo en el marco de la consolidación del modo de producción capitalista la preocupación por la reproducción de la fuerza de trabajo bajo un problema que por lo menos aparece como un problema social, por lo menos aparece como un problema natural, que es el problema de la población. Voy a leer tres párrafitos del capítulo 23, como de noticia, no más. El primero, de nuestro amigo Bernardo de Madrid, que a comienzos del siglo XVIII decía: allí donde la propiedad está suficientemente protegida, sería más fácil vivir sin dinero que sin pobres. Pues, ¿quién, si estos no existiesen, ejecutaría los trabajos? Y si bien hay que proteger a los obreros de la muerte por hambre, no se les debe dar nada que valga la pena de ser pagado. Si de vez en cuando un individuo de clase inferior, a fuerza de trabajo y de privaciones, se remonta sobre el nivel en que nació, nadie debe poner obstáculos. Es indudable que el plan más sabio para cualquier individuo o cualquier familia dentro de la sociedad es la vida privada. Pero todas las naciones ricas están interesadas en que la mayor parte de los pobres, sin permanecer en la ociosidad, gasten siempre todo lo que ganan. Segundo párrafo de la regla. Otra explicación más. La producción de pluralidad, la obtención de lucro, tal es la ley absoluta de este sistema de producción. No la producción de riqueza, no la producción de bienes para satisfacer las necesidades, sino la producción de pluralidad y la obtención de lucro. Esa es la ley absoluta del sistema de producción. La fuerza de trabajo solo encuentra salida en el mercado cuando sirve para hacer que los medios de producción funcionen como capitales. Es decir, cuando reproduce su propio valor como nuevo capital y suministra por el trabajo no retribuido una fuente de capital tradicional. Es decir, por muy favorables que sean para el obrero las condiciones en que ven su fuerza de trabajo, estas condiciones llevan siempre consigo la necesidad de volver a venderla constantemente y la reproducción constantemente ampliada de la riqueza como capital. ¿Sí? El objetivo del proceso es la producción de riqueza como capital y no la conversión de capital en riqueza. ¿Se entiende? Tercer párrafo. ¿Cómo vemos entonces? ¿Sí? Más o menos la producción de este capítulo. ¿Cómo vemos que el alza del precio del trabajo se mueve siempre dentro de límites que no solo dejan intangible la base del sistema capitalista, sino que además garantizan su reproducción en el carácter más alto? La ley de la acumulación capitalista, que se pretende mistificar convirtiéndola en una ley natural, no expresa por tanto más que una cosa, que su naturaleza excluye toda reducción del grado de explotación del trabajo o toda alza del precio de este que pueda hacer peligrar seriamente la reproducción constante del régimen capitalista y la reproducción del capital sobre una escala cada vez más alta. Y forzosamente tiene que ser así en un régimen de producción en que el obrero existe a las necesidades de explotación de los valores ya creados, en vez de existir la riqueza material para las necesidades de desarrollo del obrero. Así como en las religiones vemos al hombre esclavizado por las criaturas de su propio cerebro, en la producción capitalista le vemos esclavizado por los productos de su propio brazo.
Lo que está diciendo Marx entonces es que el problema de la población, el problema de la supervivencia y de la reproducción de los seres humanos en la sociedad capitalista hay que pensarlo bajo el primado de las relaciones sociales de producción, es decir, orientado por el principio de valorización. Desde el punto de vista del capital, entendido como modo de organización social, que Pedro, Juan o Julieta vivan, como vivan, viven o si mueren, es en función del mantenimiento del equilibrio creciente de la composición orgánica del capital, de la relación entre un cierto estado de los instrumentos, una cierta disponibilidad de las materias primas, es decir, un cierto estado de capital constante, en función del cual se regula, se administra el capital variable, la disponibilidad y reproducción de la fuerza de trabajo. Esta es la única lógica, lo dije, no, por supuesto. Pero esa es la que propone Marx para entender el funcionamiento de ese modo de organización social. Porque si no lo tenemos que aumente la riqueza, que se incremente la ciencia y la tecnología, que se desarrolle la inteligencia y que cada vez los mismos o los más vivan peor. No se puede, hay que encontrar una lógica y eso que intenta hacer Marx. Se pueden buscar otras y que después voy a explicar cómo funciona el proceso. Esa última frase, así como en la religión, los hombres quedan capturados de la producción de sus conciencias en el modo de producción capitalista, los hombres quedan capturados del producto de su trabajo, era lo que veníamos pensando en el capítulo 1 del Capital como fetichismo de la mercancía, ¿sí? Como una forma, decíamos, un imaginario objetivo, ¿no? Material, que se organiza en las prácticas y que reproduce la sujeción de los individuos. Que no es el resultado de las ideas, sino es el resultado de un modo de organización social de la producción. Pero la cuestión es, entonces, que allí donde la sociedad encuentra razones técnicas, científico-tecnológicas, de administración, de lógica de la eficiencia, de cálculo costo-beneficio, razones técnicas o razones naturales, las razones biológicas de reproducción de la vida humana, eso puede ser pensado en su funcionamiento social como una cuestión social, como una cuestión histórica. Porque las máquinas no producen valor. De hecho, las máquinas no producen nada. Y la vida biológica tampoco produce valor. Entonces, para entender cómo esas lógicas funcionan en el marco de un sistema que produce valor, hay que pensar desde el punto de vista de la organización social. Tiene más como que ver ahí. Ahí nos encontramos, entonces, con eso que decimos al principio,
principio de la clase, con las propias razones que se da la sociedad capitalista. Y así comienza este capítulo 24, con lo que Marx va a llamar, con una resonancia muy fuerte, en relación con lo que venimos discutiendo desde el principio de la materia, la llamada acumulación original. Podríamos decir que este mecanismo por el cual el capital, el agente capital, bueno, produce una incógnita, ¿sí? ¿De dónde sale el capital? Entonces, ahí viene lo que decía la compañera. Bueno, podemos decir que el capital cuenta la historia de que se engendra a sí mismo, ¿no? Esa narrativa funciona. Todas las veces que lo pensamos, las santas inversiones para que lleguen, de alguna manera, estamos reviviendo esa teoría, ¿no? Sobre el capital profesional. Por eso es una incógnita que la propia economía política clásica, bueno, intenta explicar, que la propia sociedad capitalista intenta explicar. Y se ofrece efectivamente una explicación. ¿De dónde nace esa acumulación de capital que es necesaria para poner en marcha la rueda de la producción capitalista? Para que la fuerza de trabajo produzca capital, bueno, tiene que haber una serie de condiciones, ¿no? Condiciones que son condiciones sociales, una cierta forma de producir, una cierta maquinaria. Esas explicaciones, para más, se apoyan en una suerte de narrativa, podríamos decir, ¿no? Dice Marx al principio del capítulo 24, los orígenes de la primitiva acumulación pretenden explicarse relatándolos como una anécdota del pasado. En tiempos muy remotos, se nos dice, había, por una parte, una minoría trabajadora, inteligente, sobre todo ahorrativa, y de la otra, un tropel de esclavizados, haraganes, que derrochaban cuanto tenían y aún más. Es cierto que la leyenda del pecado original teológico nos dice que el hombre fue condenado a pagar el pan con el sudor de su frente, pero la historia del pecado original económico nos revela por qué hay gente que no necesita sudar para comer. No importa, así se explica que mientras los primeros acumulaban riqueza, los segundos acabaron por no tener ya nada que vender más que su pellejo. De este estado, de este pecado original, arranca la pobreza de la gran mayoría, que todavía hoy, a pesar de lo mucho que trabajan, no tienen nada que vender más que sus personas. Y la riqueza de una minoría, riqueza que no cesa de crecer, aunque haga ya muchísimo tiempo que sus propietarios han dejado de trabajar. Hay un montón de elementos en este párrafo que nos interesan. Primera cuestión. Esta narrativa, Marx la compara con el mito del pecado original. ¿Sí? Datazo para quienes hayan leído la crítica de Husserl a la teoría del pecado de la naturaleza. Para Marx, este es el mito que explica la división social del trabajo. Una sociedad cuyo principio de organización es
que unos tengan que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir y que otros, aunque hagan mucho que no trabajan, puedan vivir de trabajo ajeno. Por unas razones, que son las razones que se da esa sociedad, que en un tiempo inmemorial, que, agrego yo, estructuralmente se olvida, esos que hoy vienen habrían trabajado. Ese mito lo que sostiene es la vinculación imaginaria entre trabajo y riqueza. Y lo que permite que haya una mayoría que trabajan y nunca son ricas. De otro sector minoritario sea rico, aunque nunca haga muchas generaciones de trabajo. Y sin embargo puede seguir sosteniendo, por ejemplo, la defensa de la cultura del trabajo y de la meritocracia, ¿no? A pesar de ser privilegios sobre sus fortunas. Pero alguien habrá hecho el mérito, algún antepasado de alguna generación, ¿no? Y con todo eso seguir sosteniendo que una sociedad que se esfuerza, progresa, ¿no? El progreso es una fuerza. Como cuando en la historia de nuestro país se olvida en la campaña del desierto, por ejemplo, la destrucción de la tierra por propiedad, ¿no? En un momento tratable, con documentos históricos, reales, que muestran cómo pasó la tierra de no ser propiedad a ser una propiedad de unas 12 familias, ¿no? Pero eso es un histórico concreto. Cuando se sostiene la narrativa de la moral del trabajo, eso no aparece, ¿no? Es necesario olvidarlo para que funcione la metafísica que distribuye a los seres en virtud de su esencia. Hay unos esencialmente trabajadores y operativos y otros esencialmente organizados. Lo que permite decir que entonces el que hombre de trabajo es o habrá sido una de las generaciones pasadas o así. Y que no necesita trabajar, eso habrá sido en su esencia trabajar. Hay otro elemento interesante que se de en tiempos muy remotos, ¿no? Una suerte de eternidad atemporal que hace que ese mito funcione y vuelva a funcionar en cualquier coyuntura. Es un mito, finalmente, va a decir Marx, que funciona para dotar de sentido a un elemento que es constitutivo de las relaciones sociales en el mundo de producción capitalista, la forma misma que tienen esas relaciones, si las entendemos en base al objetivo, que es el principio de valorización, es que son relaciones de desposesión. El trabajo se produce en condiciones que garantizan que será apropiado y acumulado por un sector de trabajo. También supone otra cosa, es un intento de explicar cómo aparece esa forma particular, como la llamamos Tome, una forma, un modo particular que asume la producción de riqueza, que es el capital. El dinero de por sí no es capital, la tierra de por sí no es capital. Hay un momento de la historia
que no es un momento puntual, que lo que vemos en este capítulo es que lleva unos 3 siglos de concreción, en el que toman forma las relaciones sociales como relaciones sociales capitalistas, que se crean el mercado de tierras, el mercado de trabajo y el mercado de dinero, que van a permitir un proceso de capitalización. Son mecanismos que Marx va a analizar en su historicidad particular. No hace una historia global de todos estos procesos, sino que va a ir buscando cómo se dan esos procesos de generación del mercado de tierras, es decir, el alineamiento de la tierra como una propiedad, de generación de trabajo, del mercado de trabajo, es decir, de la conversión del trabajo en mercancía, en fuerza de trabajo vendible, y de la creación del mercado de dinero. Como procesos que tienen que ver con la destrucción de las sociedades comunitarias, de una forma de organización comunitaria de la supervivencia. De la mercancía, no alcanza con que exista dinero, no alcanza con que haya mercados, no alcanza con que haya ciertas condiciones técnicas de trabajo. Tiene que ser una sociedad que cumple ciertas características históricas concretas. Tiene que haber una masa de hombres libres, los bienes tienen que ser enajenables y tiene que haber la capacidad técnica y social de producción de trabajo excedente. Lo podemos traducir de otra manera. Tiene que haber una masa de hombres desposeídos de los medios de producción, separados de la tierra, separados del acceso a los instrumentos de trabajo, que bajo la forma jurídica de personas de voluntad libre venden, entre comillas, libremente su fuerza de trabajo. Tiene que haber productos de trabajo o productos de la naturaleza que se conciban como propiedad, bienes para ser bienes enajenables, intercambiables entre sí a cambio de dinero. No puede haber, por ejemplo, relaciones de vasallaje, de servidumbre, de señorío, donde el señor feudal tiene derecho al usufructo de la tierra, pero no es el dueño de la tierra, porque las tierras pertenecen a Dios. Y su distribución es política, no son vendibles porque no son propiedad, no son bienes eclesiásticos, no son simplemente bosques y aguas que no pertenecen a nadie, y donde se produce para sobrevivir, o para comer, o para homenajear, o para dar cuenta de una cierta pertenencia de casta. Pero no se produce para intercambiar, ni para acumular capital. Eso debe cambiar y debe ser posible una sociedad donde se produzca para intercambiar. Donde el objetivo de producir no sea satisfacer necesidades,
naturales, religiosas, políticas, sino valorizar el capital, reproducir y ampliar el capital. Esas tres condiciones son condiciones que no se pueden cumplir en sociedades cuyas relaciones sociales tienen la forma de relaciones comunitarias, de relaciones comunales, de otras formas de trabajo, tampoco de relaciones feudales. Lo que está sugiriendo más es que entonces es condición de posibilidad histórica de consolidación de nueva producción capitalista para que funcione la ley del valor, para que exista plusvalía, la destrucción de las relaciones comunitarias. En última instancia, eso es lo que intenta explicar este mito del pequeño ahorrista. Pero lo que nos permite pensar, entonces, allí donde aparece, es que efectivamente el capitalismo es, en su funcionamiento, en su existencia, en su duración, la destrucción de las relaciones comunitarias, y esa destrucción tiene que ver con la separación de los hombres respecto de los instrumentos de trabajo, los medios de producción, y la desposesión de los hombres del producto de su trabajo. Y eso aparece bajo la forma de una racionalidad técnica del orden social o bajo la explicación de una ley natural o esencial, la disposición de los ahorros y la disposición de los avance. Que funciona como explicación del pasaje del tiempo del estado de la naturaleza a una sociedad atemporal, ¿no? Porque parece una ley de la naturaleza humana. Y es tan temporal que funciona siempre. Cada vez que hay que explicar la desigual distribución de la producción social de la riqueza, se explica constantemente. Esa es la característica de todo el discurso político, que funciona como una explicación que repite una suerte de tiempo, pero es un tiempo no histórico, donde lo que se revela son esencias. ¿No? Por eso va a preocupar con el libro de ley. Nosotros diríamos en esta estructura de funcionamiento, lo que venimos viendo como un funcionamiento típico de la estructura del discurso ideológico. Descentralización, naturalización, esencialización. Filosofía de la resignación. Obviamente la reforma de todo lo que digo. Bueno, podríamos decir cuál es el gesto para producir la crítica del funcionamiento mítico. Bueno, es decir, allí donde se presentan estas lógicas como la ley natural, ¿no? La natural en el sentido bíblico, el mundo edénico, un jardín de Edén, o unas razones eternas, bueno, parece la historia. ¿No? De hecho, el gesto de Marx va a hacer eso, va a describir, reconstruir los procesos históricos que permiten, entre el siglo XIV
capital como capital. La creación material del capital como capital es lo mismo que decir, si se entiende el capital como una relación social, es lo mismo que decir la modulación de las fuerzas vivas, de la materia prima, de la energía, de la fuerza de la capacidad de trabajar, en fuerzas de producción, fuerzas productivas, en el marco de las relaciones de producción capitalistas. Que la capacidad de transformar la naturaleza, que la capacidad de producir cosas, se convierta en lo que en términos capitalistas podemos llamar fuerza de trabajo, es el resultado de un conjunto de procesos históricos. ¿Qué procesos históricos van a encontrar más? Que hacen que aparezca la fuerza de trabajo como una mercancía. Entonces, en un principio, la crisis de las relaciones feudales, la destrucción de esa unidad orgánica que era el campesino con la tierra en el feudalismo, y cuya lógica no primaba la división económica, sino que primaban las relaciones políticas, la explicación política. Entonces ahí vemos dos procesos que Marx va a rastrear en la historia. La separación entre el campesino, la tierra y el instrumento de trabajo, que va a pasar a ser tres fuerzas productivas diferentes, ¿no? Materia prima, instrumentos de trabajo, fuerza de trabajo. Y la construcción social de cada una de ellas como fuerzas productivas. Simultáneamente, la separación entre lo económico y lo político, la autonomización de la lógica de lo económico. Autonomización de la lógica de lo económico como una lógica técnica del orden, del cálculo, de la eficiencia, de la optimización, nada que ver con lo político, nada que ver con la explotación, nada que ver con la dominación, nada que ver con la sumisión. Lo digo de otra manera. Para que exista una sociedad en la que coinciden la libertad jurídica y la obligación de trabajar para otro, tiene que haber acontecido en esa misma sociedad la separación entre el ámbito del pensamiento político y el ámbito de la racionalidad económica. En ese proceso de separación, lo que vemos es que algunas de las lógicas pasan a ser solamente técnicas, se despolitizan, se deshistorizan, son pensadas como puramente técnicas, y otras se naturalizan, también se deshistorizan, también se despolitizan, son pensadas como relaciones técnicas. ¿Cómo? Naturales. Bajo esa lógica, entonces, va a ser pensado el problema de la composición orgánica del capital. Todo lo que tiene que ver con las decisiones del capital constante, ¿sí? De la maquinaria, de los instrumentos de trabajo,
financiera, de los aspectos técnicos de la producción, va a ser pensado bajo la forma de la racionalidad técnica. Todo lo que tenga que ver con la fuerza de trabajo va a ser pensado como la reproducción natural de la vida. Lo que esto nos permite pensar, dice Marx, es el modo en que fueron desplegadas las llamadas leyes de población. Los procesos políticos, culturales, económicos, de desposesión de los sujetos libres, que no son solamente la eliminación de las relaciones de servidumbre, son también las leyes de vagancia, las leyes que penalizan con la cárcel, con la tortura y fundamentalmente con el trabajo forzado la vagancia. La figura del vagabundo, como saben, viene de vagamundos. ¿Quiénes vagaban los mundos? Los campesinos errantes, separados de la tierra, en busca de que, bueno, de leña, de bosque, de un lugar donde pescar, de una tierra comunal para producir. Esa lógica que se da en Europa, por ejemplo, al principio con una racionalidad bastante vinculada con la moral religiosa, ¿no? La sociedad es pecaminosa y entonces tiene un fuerte componente moral, va a seguir funcionando con una lógica moral, pero también con consecuencias económicas, compitiendo al trabajo. Prohibiendo formas de economía de autoabastecimiento, bajo una sospecha de vagancia. Algo que también acontece en las colonias, ¿sí? Durante el siglo XIX, fuertemente, siglo XVIII también, ¿sí? Pero ya no con la lógica religiosa, sino con la idea de la balanza comunitaria y social, con el trabajo, ¿sí? En nuestro país, la historia de la papeleta de Conchavo. La papeleta de Conchavo es un papelito firmado por el de la estancia que permite demostrar que está circulando libremente por los campos de pago, ¿no? Y la licencia de Orden Nacional de Vehículos. Esa papeleta son padrones figura de la avance que en el siglo XIX en nuestro país, los 50, por ejemplo, en el Río de la Plata, sobre todo, en la zona productiva del campo, también alcanzaba a las pequeñas unidades campesinas, los ranchos. Los habitantes de los ranchos, porque vivían los ranchos, eran acusados de delito de vagancia. Algo tiene que ver, algo han tenido que ver, las leyes de vagancia, la transformación de esos campesinos desatados de las relaciones feudales en fuerza de trabajo. ¿Por qué motivo se traían dócilmente ir a trabajar 18 horas, como se trabajaba en Inglaterra de comienzos del capitalismo, a cambio de un salario de subsistencia? Si podían, por ejemplo, pescar, sembrar o ir de pueblo por el continente como sobrevivir. ¿Por qué la peonada rural de la provincia de Buenos Aires aceptaría ser la peonada de una estancia si podría ir llevando
cuantos ganados de pasto en pasto, por tener su rancho, trata de sobrevivir. El proceso por el cual se produce la masa de hombres libres dispuestos a vender libremente su fuerza de trabajo lleva alrededor de 2 siglos, es el proceso de compulsión al trabajo por patrón. Entonces, es también la consolidación histórica de una concepción de trabajo, de qué cosa es trabajar y qué cosa no es. De cómo el trabajo no es toda actividad socialmente útil, sino toda actividad cuyo producto puede ser apropiado por los medios, por los medios de producción. Eso supone, dice Marx, no solamente ignorancia, también cerramiento de los campos, eliminación de bienes comunales, eliminación de bienes eclesiásticos, persecución de formas de organización comunitaria propias de las poblaciones nativas. Procedimientos que no son en sí mismos propios de la lógica de funcionamiento, de reproducción del capital, sino que son una suerte de prehistoria de la sociedad capitalista, transformaciones que garantizaron, que permitieron una acumulación de capital que es lo mismo que decir una desposesión de un sector de la población y una creación de ese sector como fuerza de trabajo. Porque esas relaciones no aparecieron en un lugar donde no había nada. Eran lugares, sociedades que estaban caracterizadas por otras formas de producir, por otras relaciones de producción. Entonces, lo que está intentando pensar Caimán es la transición de una forma de organización social a otra. Y esas historias son historias específicas, que duran varios siglos, pero que además dan cuenta de procesos concretos que tienen sus temporalidades, que tienen su localización. Entonces ahí aparece la pregunta que nos habíamos hecho al principio. Bueno, estoy mirando ahora en el teléfono. Trato de ver la desposesión y voy a regresar. Bueno, ahí aparece esta lectura posible, ¿no? Si, bueno, entonces Marx nos está diciendo que esa es la causa del capitalismo, ¿no? Pero efectivamente hay quienes lo leen así. Y por ejemplo, de este capítulo saca la conclusión de que entonces la verdad del capitalismo es la crueldad, la destrucción, la conquista, la violencia. Es una forma de verlo. ¿Qué pasa con esa forma de verlo? Y acá traigo a cuento un texto muy breve de Althusser, que es sobre la génesis. Si tomamos esa decisión, si leemos este capítulo, como preguntaba la compañera, como la causa del capitalismo, tenemos que efectivamente, si decimos en el capítulo 24 está la causa del capitalismo, tendríamos que decir entonces que la causa del capitalismo es la violencia. Entonces dice, esa
la razón del capitalismo se encuentra en su origen, ¿no? Entonces, es un modo de entender la historia que podríamos llamar genético. ¿Cómo se escribe la historia? Y lleva al nacimiento, a la génesis de las sociedades. Tenemos un problema metodológico ahí, que va a ser interesante para hacer nuestros trabajos. La génesis de la sociedad no está en ningún lugar. No hay dónde encontrarla. ¿Cuál sería la génesis? ¿Cuál sería el momento donde acá nació el capitalismo? Si vemos este capítulo más, son 3 siglos, 4 siglos. El capitalismo no para de comenzar, además, porque podríamos decir que los procesos de desposesión continúan. Los procesos de capitalización o de privatización, ¿sí? Pero si fines del siglo XX hay procesos de privatización de la educación, que era un objetivo, o de la seguridad, que era el asunto privilegiado del Estado, ¿sí? Lo público. Siglo XXI hay procesos de apropiación de lo que se llaman bienes cognitivos, ¿no? De economización de zonas de la vida. Entonces, bueno, aquí le dicen la acumulación originaria, esa desposesión, no para, no es algo que aconteció en un momento antes de que empiece el capitalismo, porque ahora empezó el capitalismo y funciona con la reproducción ampliada del capital, con la lógica del valor y demás. ¿No? De hecho, eso, decíamos al principio, puede aparecer por responder preguntas como crisis del capital. ¿No? Muchas veces el capital responde esa crisis y bueno, produciendo procesos de protección de vida. ¿No? La historia de África en los años 80, la protección del agua. O formas de reinscripción de la primaria absoluta, ¿sí? El trabajo de destajo, el trabajo sin jornada laboral en el siglo XXI. ¿Cómo se explica eso? ¿No? Entonces, lo que voy a decir ayer es, guarda cómo leemos este capítulo. En este capítulo, Marx nos está dando la causalidad. Más bien, lo que nos está mostrando es la complejidad del tiempo histórico. Y nos está mostrando que cuando queremos pensar en historia, tenemos explicaciones estructurales, la teoría del valor, la explicación del mecanismo, o veíamos con Piaget el funcionamiento de la lógica del discurso. Pero también tenemos procesos históricos concretos, donde lo que tenemos que hacer es encontrar alguna lógica a lo que se presenta como contingente. Hay mucho de contingencia en la historia de la conquista de América, por ejemplo. No podemos decir que ya había una suerte de astucia de la historia, donde ya estaba escrito el futuro del capitalismo, y entonces eso explica la conquista de América. ¿No? Esa reconstrucción es una reconstrucción metodológicamente retroactiva. Tenemos el resultado, tenemos una hipótesis de cómo funciona esa sociedad. Lo que hacemos es reconstruir genealogías, eras, temporalidades, historicidades y aspectos específicos que simplemente se combinaron en un determinado momento histórico. Y la conquista de América explica la explotación salarial, y la persecución de la población nativa escocesa explica la existencia de la globalía, ni de por sí el cercamiento de los campos explica los procedimientos de control de la natalidad o de la reproducción. Pero todos esos procesos, con sus historias concretas, con sus historicidades, sus ritmos, sus lógicas,
concurrieron, se conjugaron con altas dosis de contingencia en un resultado que podemos llamar modo de organización capitalista y que funciona con una lógica que nos podemos explicar. Pero no nos las explicamos por esas historias concretas, sino que entendemos cómo esas historias se conjugaron en un resultado que es la formación social que estamos queriendo analizar. Entonces, cuando analizamos, tenemos esas dos dimensiones. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué explicación me puedo dar a este funcionamiento? ¿Por qué conceptos lo pienso? Y a partir de eso, ¿qué tiene sentido recuperar el archivo? ¿Qué genealogías voy a construir? ¿Cuáles son pertinentes en función de la hipótesis que tengo del funcionamiento de este proceso concreto que quiero explicar? ¿Sí? Por lo tanto, ya no hay algo así como una génesis que me explique el resultado. Lo que hay es la combinación entre unas ciertas regularidades que responden a una causalidad que nosotros llamamos estructural, porque es el funcionamiento conjunto de una serie de relaciones. La causalidad del materialismo histórico es el esfuerzo intelectual de hacer funcionar simultáneamente necesidad y contingencia. Y a eso lo llama sobredeterminación. Y a eso lo llama sobredeterminación. Lo que está diciendo es, no se entiende la teoría de la historia de Marx reduciéndola a la ley del valor, a la teoría abstracta de la compañía, al mecanismo ciego de la explotación económica. Eso es una hipótesis abstracta que me permite explicar estructuralmente el funcionamiento de sociedades concretas. Pero las sociedades concretas, ese funcionamiento está sometido a la contingencia de su duración. Quiere decir que así como funciona para los individuos como una suerte de ley natural, que así como a nivel individual es muy difícil de modificar, porque funciona como una trama social y global, estructural, su duración es contingente. Y a cada momento puede dejar de durar. Porque así como concurrieron diversos procesos históricos en su aparición, pueden concurrir diversos procesos históricos en su desaparición o en su transformación. Y ahí tenemos esas dos dimensiones. El problema desde el punto de vista de la producción, teoría abstracta, teoría del valor, teoría de la reproducción del capital, y el problema concreto, que se llama punto de vista de la reproducción, que es la duración de las formaciones sociales, históricas, en las que puede seguir funcionando esa explicación que Marx llamó modo de producción capitalista. ¿Por qué este problema me parece tan crisis? Sí, porque cada crisis lo que revela es la fragilidad de la duración de ese organismo. Las sociedades se dan sus estrategias de reproducción-transformación. Las transformaciones de regímenes de acumulación. De hecho, en este periodo que Marx está analizando, vemos transformaciones fuertes. ¿Sí? Fin del siglo XIX es un momento de transformación fuertísima del capitalismo. Fundamental para la duración del modo de producción capitalista. Expansión de las relaciones capitalistas sobre zonas no capitalistas del mundo. Lo que se suele llamar régimen de acumulación imperialista.
régimen de acumulación imperialista, ¿de qué manera permite la supervivencia de las relaciones capitalistas? Y es el momento en el que, por concurrencia de factores de desarrollo tecnológico, factores políticos, ¿sí? Internacional socialista, lucha por la jornada laboral, ¿sí? 1 de mayo, martes de Chicago, 1886, en el siglo XIX, Organización Internacional del Movimiento Obrero y jornada laboral límite a las jornadas de 18 horas, de 16 horas, límites al trabajo infantil, límites al trabajo femenino. Lo que se produce es otra forma de extracción de trabajo excedente, no ya por incorporación de horas de trabajo, sino a partir del concepto de productividad. Otra relación entre cantidad de tiempo de trabajo, energía y eficiencia. Separación del trabajo productivo y reproductivo. Largo proceso de invención de ama de casa proletaria. Porque esta mayor tecnología que necesita menor cantidad de trabajo, necesita mayor planificación, necesita trabajadores mejor alimentados, mejor educados, mejor criados. No pueden estar trabajando desde los 5 años, tienen que formarse. Entonces hace falta que alguien se haga cargo de esa reproducción calificada de la fuerza de trabajo. Invención de la categoría de salario familiar. Pasaje de la plusvalía absoluta, exención a lo que de la jornada laboral a plusvalía relativa. Intensividad de la productividad del trabajo. El management empresarial, la línea de montaje, la eficientización de los procesos productivos. El aprovechamiento de algunos logros tecnológicos al servicio de la valorización del capital, incorporación de la máquina de vapor en la navegación, en los ferrocarriles, desarrollo de medios de transporte, desarrollo del telégrafo, avance de las relaciones capitalistas en otras zonas del globo. ¿Qué permite eso? Y, por ejemplo, que haya otras zonas donde se produce más barato, para que el salario familiar alcance a garantizar la reproducción de toda la familia. Tiene que haber zonas donde las mujeres no son amas de casa, donde los trabajadores no son trabajadores asalariados que trabajan 8 horas, sino que trabajan bajo formas no salariales o precapitalistas, ¿no? Esas zonas de negocio de las llamadas subdesarrolladas. Entonces es interesante pensar cómo esa lógica que explica Bostone del funcionamiento del capitalismo en un tiempo abstracto, ¿no? Su funcionamiento económico, convive con una imagen de la historia como desarrollo, como evolución que se encamina hacia algún lugar, que suscribe bastante esta filosofía genética del oriente, ¿no? Porque ese lugar al que se encamina la historia está ya escrito en el origen. Es una imagen del destino que responde al mito del pequeño productor, ahorrista, que puede vivir del resultado de su trabajo. Entonces, todas esas sociedades que funcionan reproduciendo relaciones no capitalistas subsalariales, por ejemplo, ¿sí? Trabajadores de la SUIF en la Patagonia, principios del siglo XX, los trabajadores de la producción de la fruta en el Caribe, o del azúcar en Jujuy, trabajan en el marco de una división internacional del trabajo, ¿no? Fin del siglo XIX, entonces esa transformación pasaje de la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa también coincide con la consolidación de la división social del trabajo.
de la separación entre países desarrollados y países subdesarrollados, entre países capitalistas y países precapitalistas. Y con la separación entre, o incipiente, por lo menos en los países centrales, entre trabajo productivo y trabajo productivo. División social del trabajo, división internacional del trabajo, división sociopolítica del trabajo. Esas historicidades concretas las podemos pensar cuando pensamos el problema de la reproducción de capital. Porque son las formas histórico-concretas, las formaciones histórico-concretas, las formaciones sociales concretas, en las que sigue funcionando como principio explicativo la ley del valor. Pero esa ley del valor, el principio de valorización, es una tendencia que para comprenderla tenemos que tomar las dimensiones concretas. Insisto, tienen muchos contingentes. Esa relación entre necesidad y contingencia es la que le va a permitir a Althusser pensar que ese problema de la reproducción convive con la lógica de la lógica, con la lógica de la reproducción. Y es, dice, lo que mira el pensamiento político. El pensamiento político no se interroga por el funcionamiento ciego de la ley del valor, se interroga por los desequilibrios contingentes de su duración. Y en eso va a sacar las conclusiones que veíamos en contradicción sobre determinación. La historia, finalmente, es la historia de la necesidad de la contingencia. Cuando pensamos la teoría del valor, cuando pensamos el problema del mecanismo, bueno, nos preguntamos por la necesidad, la legalidad de lo social. Alguna legalidad tenemos que hipotetizar para entender cómo funciona. Es la fuerza explicativa que tenemos. Encontramos una lógica de funcionamiento. Pero no podemos olvidar que esa lógica es de la historia. Que entonces esa necesidad es simplemente una cierta ley tendencial, una cierta regularidad que nos permite entender procesos que son vigentes. Cuando queremos pensar el capitalismo en el siglo XXI, bueno, tenemos la misma complejidad. Y de hecho hay grandes discusiones actualmente con respecto a en qué medida los procesos de transformación técnica nos obligan a revisar la ley de valor, si podemos seguir pensando que la producción del valor se basa en la explotación del trabajo vivo, con el desarrollo de los procesos de automatización, con el desarrollo de la inteligencia artificial, todas esas discusiones, la sociedad del fin del trabajo. Bueno, ya vimos el texto de la Fensis se recuerda, vuelve a recordar aquí, el objetivo sigue siendo la valorización del capital y no hay valorización del capital sin apropiación del trabajo vivo, ni las máquinas, ni la inteligencia artificial, ni el algoritmo producen valor. Más bien lo que hay es automatización de las relaciones de trabajo, de funciones técnicas de trabajo en algunas zonas del capitalismo y regreso a las formas de plusvalía absoluta, trabajo a destajo, con relaciones subsalariales en otras zonas. También discutiendo esa imagen de la historia progresiva y evolutiva. ¿No? Puede haber un momento en el que el capitalismo necesite relaciones no capitalistas para reproducirse. De hecho, así ha sido en la historia del capitalismo concreto.
el modo en que las relaciones de la división social del trabajo se apoyan sobre antiguas relaciones coloniales, ¿no? Que así como el algodón, la producción textil inglesa necesita el algodón indio, necesita la producción de azúcar de América Latina. Para sostener esos procesos, entonces, para entender la reproducción del capitalismo, no alcanza con explicar la explotación económica, no alcanza con una unidad productiva, no alcanza con explicarse tal. Hay que comprender al capital como una relación social global, una forma de organización que además involucra regiones diversas del globo. Y la aparición de nuevas formas de plusvalía, dice la Spencer, por ejemplo, que son las que permiten entender cómo hay zonas estratégicas de capital en el siglo XXI que funcionan sin poder explicarse aisladamente en base a la apropiación del trabajo vivo. ¿Qué zonas? Bueno, fracciones de capital muy particulares. El capital financiero, el capital de las telecomunicaciones, el capital energético. La producción de energía nuclear. No se explica económicamente si solamente se piensa regionalmente esa área productiva. ¿Cómo explicaría? Si necesita muy pocos trabajadores, ¿cuál sería la explotación? Bueno, el dice no. Es una nueva forma de producción de plusvalía por transferencia. Son tres tipos de capital que atraviesan otras fracciones de capital. Energía, telecomunicaciones y finanzas son formas parasitarias de capital, porque atraviesan todas las lógicas de capital productivo, las encarecen y entonces permiten la transferencia de plusvalía de una zona a otra. Incluso en perjuicio de esas otras fracciones de capital, en perjuicio, por ejemplo, del capital productivo. ¿No? Porque los costos energéticos son muy altos, porque los costos financieros vuelven imposible el acceso al crédito, o porque no hay forma de comercializar sin tener costos telecomunicacionales. Esos problemas tienen que ver con las formaciones sociales concretas, con un momento de la historia del capitalismo. Es decir, son respuestas a la pregunta ¿cómo dura? ¿Bajo qué formas concretas dura este modo de organización que estructuralmente llamamos modo de producción de la vida? Ese problema que intenta pensar Marx en la prehistoria del capitalismo, es el resultado de una reconstrucción analítica que hace Marx. Y lo último que digo, es un buen caso para entender el tipo de trabajo que hacemos cuando estamos haciendo análisis de las ideologías. Porque tenemos un archivo ahí disponible cuyas genealogías tenemos que reconstruir en base a una hipótesis explicativa. Compañero, al principio de la clase, ¿puedo socializar tu hipótesis? Que encontraba algo, un rasgo de la coyuntura en cierta experiencia de apocalipsis, ¿no? Algo del orden del film. Bueno, pongámosle que estamos mirando mucho material y decimos, bueno, ya tengo mi creencia, ¿no? Creencia es un objeto ideológico, un axioma, algo fuerte que funciona. No se trata que encontré, como podemos reconstruir, ¿no? Una suerte de pequeña verdad, pequeña evidencia que vemos funcionando en muchos materiales. El mundo se va a acabar. O esa podría ser una creencia del apocalipsis. Otra creencia del apocalipsis podría ser hay que prender fotos y empezar de nuevo. ¿No? Creencia. Es una hipótesis, ¿no? Esta creencia es una emergente de una coyuntura determinada, ¿no? Bueno, y algunos elementos para pensar cuál es esa coyuntura. Con esa intuición voy a un archivo y me construyo algunos aspectos
¿sí? Algunas genealogías, algunas lógicas discursivas donde veo que eso funciona, ¿no? Bueno, por ejemplo, en narrativas de la autogeneración de los sujetos. Bueno, hay que intentarse, hay que deshacerse de nuevo, que no se ve, nada de ello. O una cierta moral sacrificial de ciertos discursos políticos. Hay que depurar a la sociedad, hay que sacarse de encima lo viejo, lo que no sirve, o lo inmoral, y la sociedad tiene que renacer de nuevo. Hay que volver a empezar, hay que reventar todo, hay que meter fuego, que purifica. Entonces, la relación entre esa creencia, que es una construcción analítica, y esa reconstrucción de archivo es analítica, esa relación. ¿Sí? O sea, resultado de una hipótesis, yo quiero explicar cierto funcionamiento ideológico, establezco una serie de otras reglas funcionando algo así como una formación ideológica catastrofista, ¿sí? Una fantasía de destrucción, o algo del orden religioso del juicio final y la depuración. Y la relación que tiene eso con los materiales discursivos concretos, bueno, también lo construyo, una hipótesis de análisis. Entonces, es que podemos decir que hoy hay una fantasía de la destrucción porque la historia del cine 10% sigue apocalíptico, y no es esa la causa de la destrucción. O es culpa de Manuel de la ayuda, no, tampoco. No estoy diciendo eso. Estoy dando una hipótesis de funcionamiento. Si hay una ideología, puedo hipotetizar qué tiene que ver eso con la reproducción del capital. Pongámosle que lo queremos relacionar con cierta crisis de productividad. Pongámosle que veamos índices económicos y vemos que hay una desaceleración del PIB mundial, o que hay una interrogación respecto de la productividad del trabajo o la relación entre capital variable y capital constante. Igual, no hace falta que se den trabajos. Cada quien ve con qué zona lo quiere pensar. O con un desanclaje entre capitalismo y democracia, que hay algo de la filosofía humanista o de esa idea de hombre jurídico, sujeto de derechos, que ya no le sirve a la reproducción del capital, no sé, son hipótesis, ¿no? Pero todo eso funciona como elementos que van a estar ahí dando vueltas, pero mi trabajo es ver cómo eso se sistematiza, cómo deja su marca, cómo aparece en un conjunto de discursos, ¿no? Cómo esos discursos funcionan como filosofía de la resignación, o como forma de interpelación, cómo invitan a la acción, a la pasividad, cómo producen sus propios criterios, sus valores, cómo otorgan sentido a la vida, o sentido de la experiencia subjetiva para la vida social, nos hace pensar las instituciones de cierta manera, como vínculos con otros de cierta manera, como comunitario, como competidor, en el mundo en el que hay sobrevivir a los codazos, o no. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No?